Mi papá golpeó la mesa con el puño y me gritó: «Estarías en la calle sin nosotros», después de que le pedí a mi hermano que dejara de robarme mis cosas, así que me mudé. Unos meses después, me llamaron en pánico cuando antes de llegar a esa noche, antes de que todo explotara y se desmoronara, probablemente debería empezar por el principio. Mi nombre es Mateo. Tengo 27 años y crecí en una familia donde el amor siempre tenía un precio de etiqueta. Soy el mayor de 3 hermanos y, desde muy joven, me trataron más como un pasante sin goce de sueldo que como un hijo. Mis padres, especialmente mi papá, creían que el respeto se ganaba, pero la obediencia se exigía. Y si eras el mayor, bueno, entonces tu obediencia venía con intereses. Se esperaba de ti que dieras el ejemplo, que mantuvieras la paz, que sostuvieras todo, incluso cuando nadie más movía un dedo. Creciendo, pensé que esto era normal, que todos los padres hacían sentir culpables a sus hijos para que limpiaran la casa llamándolo enseñar responsabilidad, o que los hacían pagar renta a los 17 años porque la vida no regala nada. No éramos pobres, ni mucho menos. Mi papá trabajaba en gerencia de construcción y mi mamá tenía un trabajo administrativo remoto para un despacho legal, teníamos un buen patio trasero y siempre había suficiente dinero para fiestas de cumpleaños, ropa nueva y cenas fuera. Pero tenían esta mentalidad, esta obsesión con endurecernos para el mundo real. Solo que esa dureza siempre iba dirigida hacia mí. Con mis hermanos, no era así. Mi hermano, Diego, 2 años menor, podía chocar su carro contra un buzón, y de alguna manera, terminar siendo la víctima de la historia. Mi hermana, Sofía, que todavía estaba en la preparatoria, tenía un cuarto lleno de aparatos electrónicos que yo ni siquiera podía soñar con pagar a su edad. Mientras tanto, yo tenía que pelear para tener una señal de wifi que llegara a mi cuarto en la planta baja, por el cual pagaba una renta de exactamente $7,200 al mes. Empecé a trabajar a los 15 años. Primero, fue un trabajo de medio tiempo como empacador en un supermercado local. Luego pasé a surtir estantes en una tienda departamental mientras terminaba la prepa. Mis padres dejaron muy claro que si quería un carro, dinero para gasolina o cualquier cosa más allá de lo mínimo indispensable, corría por mi cuenta. Cuando saqué mi licencia, usé mis ahorros para comprar un Toyota Corolla 2002 todo oxidado. Mi papá sonrió con superioridad y dijo: «Parece que por fin estás aprendiendo cómo funciona el mundo real». Pensé que estaba orgulloso de mí, pero, viéndolo en retrospectiva, creo que simplemente le gustaba la idea de verme batallar. Eso reforzaba su creencia de que el mundo era cruel y que los hijos debían hacerse hombres desde temprano. Después de la preparatoria, no fui directo a la universidad. No tenía el dinero y mis padres no se ofrecieron a ayudar. «Si quieres un título», decía mi papá, «consigue un trabajo que te lo pague. O pide un préstamo. No vas a vivir aquí de a gratis mientras descubres qué hacer con tu vida». Así que trabajé. Trabajos en bodegas, turnos nocturnos, empleos de repartidor. Cualquier cosa para seguir pagando mi renta y ahorrar un poco a la vez. Eventualmente, comencé a hacer certificaciones de TI en línea. Fui autodidacta en redes, administración de servidores y conceptos básicos de ciberseguridad. No fue fácil, especialmente trabajando más de 40 horas a la semana mientras intentaba estudiar, pero lo logré. Para cuando tenía 24 años, conseguí un trabajo remoto a tiempo completo brindando soporte técnico y gestión de redes para una empresa mediana. No ganaba los cientos de miles, pero era un sueldo estable y era mío. Por fin tenía un poco de respiro. Seguía viviendo en la planta baja, seguía entregando la renta con la puntualidad de un reloj, y seguía recibiendo comentarios pasivo-agresivos cada vez que me perdía una cena familiar por estar haciendo horas extras. Pero al menos ya no estaba sobreviviendo a duras penas. Empecé a pensar en mudarme, en conseguir mi propio departamento, tal vez incluso en volver a la escuela a medio tiempo para terminar una carrera. Entonces llegó la pandemia. De repente, Diego perdió su trabajo como ayudante de cantinero y regresó a casa. Mis padres, que siempre habían insistido en que yo pagara renta porque la vida no es justa, decidieron que él no necesitaba contribuir. «Está pasando por mucho», dijo mi mamá. «No es el momento de presionarlo». Sofía, que ahora tomaba clases en línea desde casa, empezó a dormir hasta el mediodía y a poner TikTok a todo volumen, se escuchaba a través de las paredes. Mientras tanto, yo seguía trabajando,
seguía pagando renta, seguía aportando para la despensa y seguía siendo chantajeado emocionalmente cada vez que pedía un poco de silencio durante mis juntas de Zoom. Era como ser huésped en un hotel que yo mismo estaba financiando en secreto, con la diferencia de que el personal me odiaba y los demás huéspedes tenían servicio a la habitación. La situación empeoró cuando Diego empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo. «Debe ser lindo trabajar en pijama», se burlaba mientras se tomaba el café que yo había comprado. «Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad, Mateo. Trabajo físico, no dar clics con un ratón». Mi papá se reía entre dientes como si fuera un chiste local. «No se equivoca», dijo una vez. «Si se va la luz, ¿qué vas a hacer? No eres exactamente esencial». Quería gritar. En lugar de eso, solo asentí y seguí adelante. Una noche, subí después de un turno larguísimo. Había estado apagando incendios todo el día, caídas de servidores, ataques de phishing, 2 compañeros reportados enfermos. Estaba frito. Solo quería prepararme un sándwich y ver algo en la tele para distraerme. Pero cuando abrí el refrigerador, la mitad de las cosas que había comprado no estaban. Mis licuados de proteína, mi pollo, mis comidas preparadas. Habían desaparecido. Me di la vuelta y vi a Diego en el sofá, sin camisa, eructando lo que yo sabía que era mi comida. «De nada», dijo sin apartar la vista de la televisión. Le pregunté, con calma al principio, porque seguía agarrando mi despensa si él no aportaba nada. Él solo se rió. «Lo que es mío es tuyo, hermano. Para eso está la familia». Esa misma noche toqué el tema con mis padres en la cena. No en tono de acusación, ni siquiera con enojo. Solo pregunté si podíamos establecer algunos límites, tal vez etiquetar la comida, hacer un horario, algo. Fue entonces cuando mi papá golpeó la mesa con la mano. «Estás actuando como un maldito invitado en tu propia casa», espetó. «¿Te crees mejor que tu hermano porque tienes un trabajo de oficina y un certificadito? Estarías en la calle sin nosotros. Vives aquí porque te lo permitimos. No lo olvides». No dije ni una palabra. No en ese momento. Solo me levanté, caminé de regreso a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en mi cama durante mucho tiempo. Había algo en esa noche que se sintió diferente. No era la primera vez que mi papá sacaba esa carta, pero esta vez no dolió igual. No se sintió como un fracaso. Se sintió como claridad. Ese fue el momento en el que supe que no me iba a quedar ahí mucho tiempo más. Pero si me iba a ir, no me iba a ir en silencio. Y definitivamente no iba a seguir financiando sus vidas mientras me trataban como un cero a la izquierda. Así que empecé a planear. Y 2 meses después, cuando las luces parpadearon y se apagaron en medio de su noche de películas y sus tarjetas de crédito empezaron a ser rechazadas por todos lados, por fin se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero para entonces, yo ya me había ido. ¿Y lo que hice antes de irme? Bueno, digamos que no se lo esperaban. No me fui al día siguiente. Quería hacerlo. Después del arranque de mi papá en la cena, algo dentro de mí se rompió por completo. Fue como si por fin hubiera despertado de años de intentar ganarme su respeto, de intentar ser el buen hijo que pagaba la renta, hacía de comer, arreglaba el jardín y sonreía ante las faltas de respeto como si fueran solo una parte normal de crecer. Pero cuando me senté en mi cuarto esa noche, mirando la pared gris de concreto junto a mi escritorio, me di cuenta de que necesitaba un plan, no solo un escape. Irme no se trataba nada más de empacar una maleta. Mi nombre estaba en más cosas de las que me gustaba admitir. El wifi de la familia estaba a mi nombre, el recibo de la CFE estaba vinculado a mi cuenta en línea, y yo era el único que de verdad lo pagaba a tiempo. Los servicios de streaming estaban en mis tarjetas, la comida en el refrigerador era mía, y la mitad desaparecía en un día. En algún momento, sin siquiera notarlo, me había convertido en la muleta de toda la casa. Financiera, emocional y logísticamente. Y no es como si ellos lo notaran. A la mañana siguiente, me desperté con los pisotones de Sofía en el piso de arriba. Al parecer, sus AirPods habían desaparecido. Subí las escaleras y entré directamente a un interrogatorio. ¿Tú los agarraste?, preguntó, parada en el pasillo con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada.
Tal vez porque te pedí prestada tu bocina la semana pasada y nunca te la devolví, y te enojaste por eso. Me le quedé viendo. Esa era su lógica. Ella me había hecho algo malo, así que seguramente yo me estaba vengando. No agarré nada. Pregúntale a Diego. Bufó y se alejó murmurando algo en voz baja que sonó mucho a rarito. Ni siquiera me inmuté. Más tarde ese día, recibí una solicitud de transferencia bancaria de mi mamá. $876 por cosas del súper. Sin explicación, sin hablarlo antes, solo una exigencia en forma de solicitud de cobro. Y la mejor parte es que yo ya había ido a hacer el súper 2 días antes y me había gastado $1,440 de mi propio dinero en cosas básicas. Huevos, leche, pollo, jabón, cosas así. Nadie me dio las gracias por las cosas que vi desaparecer en tiempo récord. Rechacé la solicitud. 30 minutos después recibí un mensaje de texto. Mamá, ¿rechazaste el pago a propósito? Yo, sí. Mamá, eso no está bien, Mateo. Todos tenemos que aportar. Yo sí aporto. Acabo de hacer el súper. Mamá, esa fue tu elección. Esto es por las cosas que yo compré. Yo no pedí nada de eso y nadie se ofreció a dividir la cuenta de lo que yo compré. No respondió después de eso. Pero esa noche durante la cena, había una energía diferente. Más fría. Mi mamá no me dirigió la palabra. Mi papá se aclaraba la garganta agresivamente cada pocos minutos, como si le picara por decir algo pero se estuviera conteniendo. Sofía tenía su celular afuera y le tomaba fotos al puré de papa, probablemente para publicar alguna historia falsa de convivencia familiar. Y entonces, Diego decidió jugar al provocador. Escuché que no le quieres pagar a mamá, dijo casualmente mientras picaba su pollo. No respondí. Un poco bajo de tu parte, considerando que ella te crió. Seguí en silencio. Mateo, dijo mi papá, con voz afilada. Contéstale. A tu hermano. No le voy a contestar a nadie en esta mesa como si fuera un juzgado, respondí. Estás bajo nuestro techo, espetó mi papá. Si te hablamos, contestas. Me levanté. Entonces tal vez ya no esté bajo su techo por mucho tiempo. Mi mamá por fin habló. ¿A dónde vas a ir, Mateo? ¿Crees que estás listo para estar por tu cuenta? Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Ahí estaba. Gracias a nosotros. Como si mi trabajo, mis ahorros, mis noches sin dormir estudiando mientras ellos dormían arriba. Nada de eso contara. Como si me hubieran dado una beca para la vida y ellos fueran los generosos donadores. No dije una palabra más. Me fui de la mesa y caminé directo hacia mi cuarto. Esa noche empecé a sacar cuentas. Revisé mi cuenta del banco, calculé lo que me costaría rentar un departamento pequeño y comencé a buscar anuncios de estudios al otro lado de la ciudad. Llamé a un par de amigos en silencio, con cautela, solo para preguntarles sobre sus edificios, sobre disponibilidad. Hice una lista, transferir el wifi, quitar las domiciliaciones, desvincular mis tarjetas de los recibos. Sabía que me tomaría un par de semanas desenredarme, pero estaba decidido a hacerlo bien. A irme limpio, en silencio, sin quemar puentes, pero sin la intención de volver a cruzarlos jamás. A la semana siguiente, empecé a transferir lentamente los servicios para quitarlos de mi nombre. Contacté al proveedor de internet y les dije que me iba a mudar. Me dieron una fecha de corte, 2 semanas. Perfecto. Sobre la electricidad, envié un correo a la CFE, me eliminé como usuario principal y dejé que la cuenta pasara a nombre del domicilio. Mi papá recibiría el siguiente recibo. Eventualmente se daría cuenta. Mientras tanto, la vida arriba continuaba como de costumbre. Diego seguía comiéndose mi despensa. Sofía me pidió prestados mis audífonos y nunca me los devolvió. Mi mamá me envió otra solicitud de cobro, $416 esta vez. La ignoré. Entonces llegó el punto de ebullición. Era jueves por la noche. Había estado en juntas la mayor parte del día y subí justo cuando estaban terminando de cenar. No esperaba comida,
A estas alturas ya me cocinaba yo mismo de todos modos, pero noté algo raro. Risas. El tipo de risas que no había escuchado en mucho tiempo. Esa extraña y falsa alegría familiar que solo surgía cuando pasaba algo jugoso. Mi papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, sonriendo. Diego estaba viendo su celular. Mi mamá tenía una sonrisita presumida y Sofía le susurraba algo desde el otro lado de la mesa. Cuando entré a la cocina, vi el sobre. Estaba abierto. Mi nombre estaba en el frente. Lo levanté y vi el logo de mi empresa. Era mi recibo de nómina más reciente. Habían abierto mi correspondencia. Me congelé. Sentí una presión en el pecho y el corazón me latía con esa fuerza de cuando sientes que te están observando. Mateo, dijo mi papá, no nos dijiste que estabas ganando tanto. Lo miré a él y luego al sobre abierto. No dije nada. Tal vez deberías estar pagando un poco más de renta, continuó, con tono arrogante. Todos estamos batallando aquí. Miré a mi mamá. Abrieron mi correspondencia. Tuvo el descaro de encogerse de hombros. Llegó a nuestra casa. Tenía mi nombre en el sobre, dijo mi papá. Solo teníamos curiosidad, agregó Diego. Relájate. Tampoco es como si te hubiéramos saqueado el banco. Cruzaron una línea, dije, con voz baja pero firme. Ay, no seas tan dramático, espetó mi papá. Te hemos apoyado toda tu vida. ¿Crees que nos puedes guardar secretos ahora? Di un paso atrás. Apreté los puños, no con ira, sino con algo más profundo, algo definitivo. Ya no había marcha atrás. Habían invadido mi privacidad, se habían burlado de mi éxito y ahora lo estaban usando como munición en mi contra. Fue entonces cuando la idea se solidificó por fin en mi cabeza, no solo irme, sino irme en serio. Llevarme todo lo que les había dado y quitarles el mantel de un tirón para que se quedaran sin nada. No levanté la voz. No discutí. Solo asentí y dije, está bien. Todos me miraron confundidos. ¿Qué significa eso? Preguntó mi mamá. Significa que tienen razón, dije, dándome la vuelta. No debería guardarles secretos. Y luego salí de la habitación. Pero lo que no dije fue que ya había encontrado un lugar, que ya había firmado un contrato de arrendamiento y que, en 3 días, me iba a mudar llevándome absolutamente cada cosa que yo pagaba. Y cuando los pagos de los servicios rebotaran, el refrigerador estuviera vacío y su Amazon Prime dejara de funcionar, entenderían exactamente a qué me refería. Pero aún no había terminado, porque había una cosa más que iba a hacer antes de irme, algo que nunca verían venir. No dormí esa noche, no realmente. Me quedé recostado en la cama, completamente vestido, mirando al techo con el zumbido sordo del ventilador de mi servidor al lado de mi escritorio haciéndome compañía. Mi mente repetía todo, la sonrisa de mi papá, la risa de Diego, mi correspondencia abierta sobre la barra como si fuera propiedad de todos menos mía. Sentía una pesadez en el pecho, de esas que no provienen exactamente de la tristeza, sino del agotamiento. Años de intentar mantener la paz, de intentar ser el fuerte, el proveedor, el que solucionaba todo. Todo eso me había desgastado hasta que apenas quedaba algo para dar. Y ahora querían más. 3 días. Eso era todo lo que tenía para tener todo listo. Ya había firmado el contrato de un pequeño departamento de una recámara en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, un segundo piso, un edificio algo viejo, el tipo de lugar que ni siquiera mirarías 2 veces desde la calle, pero estaba limpio, era silencioso, lo más importante, era mío. Sin dueños de casa pisando fuerte en el piso de arriba, sin suspiros pasivo-agresivos a través del techo, sin reuniones familiares disfrazadas de intervenciones, solo un espacio donde mis cosas se quedaban donde las dejaba, y mis cheques de nómina me pertenecían a mí. Pero no podía salir caminando por la puerta principal así como así. Eso sería demasiado fácil. Tenía que moverme de manera silenciosa y metódica. Si sentían que algo se acercaba, intentarían sabotearlo. Tal vez no directamente, pero sí de esas formas sutiles que habían perfeccionado a lo largo de los años. Mateo, necesitamos tu ayuda con este recibo. Mateo, puedes llevar a Sofía a la escuela. Mateo, se cayó el wifi. Puedes volver a llamarles.
Solo lo suficiente para retrasarme, lo suficiente para mantenerme como alguien útil. Así que me moví en silencio. El viernes, programé la cancelación del wifi para el lunes por la mañana. Cancelé los servicios de streaming que yo pagaba, Netflix, Hulu, Disney Plus, todos. Todos estaban vinculados a mi correo electrónico. Ni siquiera sabrían por qué se habían ido hasta que la pantalla de quien está viendo marcara error. Quité la domiciliación del pago de la luz y el gas. Cambié mi cuenta de Amazon a un punto de entrega cerca de mi nuevo departamento. Incluso cambié la dirección de facturación de mi tarjeta de débito. No más buzones compartidos. El sábado empaqué despacio, un poco a la vez. Unos libros por aquí, mis discos duros por allá. Guardé mi monitor en su caja y dejé el de repuesto conectado para que no se viera sospechoso. Cada vez que sacaba una carga hacia mi carro, me estacionaba a una cuadra de distancia, por si alguien se asomaba por la ventana. Me sentía como si me estuviera escapando a escondidas de un lugar del que se suponía nunca debía salir. Y entonces llegó el domingo. Salí temprano antes de que alguien se levantara, llevándome la última carga, ropa, toallas, cosas de cocina. Lo último que agarré fue un portarretratos de mi escritorio. Era una foto mía de la graduación, con el birrete, una sonrisa chueca y cara de incertidumbre. Mis padres estaban detrás de mí en esa foto, con las manos en mis hombros. En aquel entonces, pensé que eso significaba apoyo. Ahora lo veía diferente, como si me estuvieran sometiendo. Puse el portarretratos boca abajo sobre el escritorio y luego me fui manejando. Me tomó menos de 15 minutos llegar a mi nuevo lugar, pero esos 15 minutos se sintieron más largos que los últimos 15 años. Cada semáforo era una cuenta regresiva. Cada vuelta era un paso hacia algo más grande que solo una nueva dirección. Era libertad, o al menos la esperanza de tenerla. Cuando abrí la puerta de mi departamento, olía a pintura y a polvo. Los muebles que pedí no llegarían hasta el martes, así que por ahora solo éramos yo, 2 cajas y un colchón que compré de segunda mano. Pero era un lugar silencioso, pacífico. Podía escuchar el sonido distante de un perro ladrando en el patio. Alguien en el piso de arriba estaba viendo un partido de básquetbol. No me molestaba. No era hostil. No era un silencio lleno de tensión. Era normal. Me senté en el suelo durante un largo rato ese día, apoyado contra la pared, con la laptop abierta, viendo cómo la luz del sol avanzaba por el piso de madera. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Pero reconstruir una vida no pasa en una sola tarde. Esa primera semana fue dura, emocionalmente hablando. Hay algo aterrador en sentarse solo en un departamento vacío, sin nadie a quien preguntarle qué hay para cenar o cómo estuvo su día. No estaba acostumbrado a un silencio que no tuviera dientes. Mi mente seguía recordando cada conversación que había tenido con mi familia en la que dejé pasar algo, cada momento en que permití que me hicieran menos, cada vez que pensé, tal vez si me esfuerzo un poco más, me verán. Esa semana me di cuenta de algo doloroso, si me veían. Simplemente no me valoraban. Y eso dolió más de lo que esperaba. Para el tercer día, me sorprendí buscando mi celular, esperando a medias ver un mensaje de mi mamá preguntándome si estaba bien, o a mi papá ofreciéndome alguna de sus raras disculpas disfrazadas. Pero no había nada. Solo silencio, como si yo nunca hubiera existido en esa casa. Debería haberme hecho enojar. En cambio, me llenó de determinación. Empecé a trabajar más duro, y de forma más inteligente. Reestructuré mis horarios de trabajo, instalé una mejor estación para la computadora, actualicé mi currículum por si quería buscar escalar a otro lado. Me inscribí en una clase en línea, certificación en auditoría de ciberseguridad, algo que había pospuesto por más de un año. Sin el ruido de ellos en mi cabeza, podía pensar otra vez. También estaba durmiendo mejor. Ya no me despertaba con la música de Sofía o con la silla gamer de Diego rechinando a las 3 de la madrugada. Cada pequeño logro empezó a sentirse más grande. Cocinar mis propias comidas, manejar mis propios horarios, ver una película sin que nadie entrara de golpe. Suena ridículo, pero la libertad tiene un sabor, y yo por fin lo estaba descubriendo. Entonces llegaron los mensajes. No se dieron cuenta de que me había ido hasta que se fue la luz. Primero fue mi mamá. Mamá,
Mateo, no hay luz. ¿Puedes llamar a la CFE? Mamá, Mateo. Mamá, estamos sentados en la oscuridad. ¿Se te olvidó pagarla? No respondí. Luego me mandó mensaje Diego. Diego, hermano, el wifi está caído. ¿Qué onda? Diego, ¿siquiera estás en la casa? Diego, mamá está vuelta loca. Aún así, no dije nada. A la mañana siguiente, me desperté con 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi papá. Su voz sonaba diferente, menos seguro de sí mismo. Esa falsa autoridad se había reducido a incertidumbre. Mateo, escucha, tenemos que hablar. Las cosas se han complicado un poco. Claramente hubo un malentendido. No puedes simplemente cortar todo de esta manera. Así no es como funcionan las familias. Llámame. Me quedé mirando el celular. Así no es como funcionan las familias. Y, sin embargo, eso era exactamente lo que me habían estado haciendo durante años, emocional, financiera y espiritualmente. La ironía habría sido graciosa si no doliera tanto. Pasó una semana, luego otra. Dejé de revisar sus mensajes, me enfoqué en mis clases y mejoré mis métricas en el trabajo. De hecho, mi gerente lo notó y me dio un bono, me dijo que le gustaba la nueva energía que aportaba al equipo. Sonreí y le dije, gracias. Pero por dentro, yo sabía la verdad. No solo estaba trabajando mejor. Estaba viviendo mejor. Cada día, me alejaba un poco más de la versión de mí mismo que solía vivir en esa planta baja. Esa versión que seguía preguntándose, ¿por qué no pueden quererme como yo a ellos? La versión que se hacía chiquita para mantener la paz. La versión que pagaba renta solo para evitar que lo llamaran malagradecido. Él ya no estaba, y en su lugar había alguien nuevo. Alguien que acababa de aprender lo poderoso que es decir hasta aquí. Pero la historia no termina ahí. Porque justo cuando pensé que finalmente podría seguir adelante, pasó algo. Algo que no esperaba. Algo que me hizo darme cuenta de que esto ya no se trataba solo de irme. Se trataba de asegurarme de que nunca trataran a nadie más de la forma en que me trataron a mí, y yo tenía el poder de hacerlo. Porque sabía cosas que no pensaban que recordaba. Tenía acceso a cuentas que habían olvidado que yo manejaba. Y cuando revisé mi bandeja de entrada antigua una noche cualquiera por pura curiosidad, vi un hilo de correos que me heló la sangre. Una vieja cadena olvidada entre mi papá y alguien a quien le debía dinero. Una cuenta a la que yo solía estar vinculado. Y enterrada en ese hilo estaba la verdadera razón por la cual él estaba tan enojado de que me hubiera ido. No se trataba solo del dinero que yo aportaba. Se trataba del dinero que él necesitaba y del secreto que había estado escondiendo durante años. Y de repente, el juego cambió. Pensaron que simplemente me había alejado. Pero no era así. Apenas estaba empezando. Me senté en mi escritorio en el nuevo departamento, rodeado por el suave brillo azul de mis 2 monitores y un silencio que aún no se sentía real. Había pasado casi un mes desde que me fui, y la mayoría de los días sentía que finalmente estaba exhalando después de años de contener la respiración. Pero esa noche, después de leer el correo enterrado en el fondo de mi antigua bandeja de entrada, no estaba tranquilo. No era libre. Estaba enfocado. El correo era de hace casi 2 años. Una notificación de cobranza. Mi papá había usado mi nombre y mi historial para abrir una línea de crédito conjunta destinada a un proyecto de remodelación en la casa que nunca terminó. El saldo era pequeño en aquel entonces, poco menos de $54,000, pero había crecido. Intereses, pagos atrasados, cargos por morosidad. La agencia de cobranza había dejado de enviarme correos directamente porque yo había cambiado mis cuentas, pero mi nombre se había quedado en la deuda. Él no lo había quitado. Ni siquiera me lo había dicho. Y ahora sabía por qué le entró el pánico después de que me fui. No se trataba de que les cortara el wifi o cancelara la suscripción de Netflix. Se trataba de perder el acceso a la persona que estaba vinculada, sin saberlo, a su desastre financiero. No solo se había aprovechado de mi presencia. Había construido una red de seguridad usando mi nombre. De manera silenciosa. Egoísta. E ilegal.
Me temblaban las manos mientras leía la vieja cadena de correos. Tenía vagos recuerdos de haber firmado algo para la casa cuando tenía unos 23 años, en la época en que todavía trabajaba en turnos nocturnos y esperaba mudarme al cuarto de visitas en la planta alta. Me dijo que era solo una formalidad burocrática para aumentar el valor de la casa. Fui ingenuo, estaba cansado, confié y firmé. Ahora lo entendía. Mi papá me había atado a una línea de crédito sin decirme lo que realmente era. No había hecho ni un solo pago en más de 6 meses. Y debido a que me había mudado y dejé de reenviar mis correos viejos, no había visto los nuevos avisos acumulándose. Si no hubiera revisado esa bandeja de entrada, quizás nunca lo habría sabido. Pero ahora lo sabía, y eso lo cambiaba todo. Me recargué en la silla, mirando el monitor, con el corazón acelerado. Una parte de mí quería gritar. Otra parte quería llamarlo, exigirle respuestas, amenazar con acciones legales, obligarlo a confesar. Pero no lo hice. Ese ya no era yo. No me interesaban los arrebatos emocionales. Me interesaba la estrategia. Así que armé un plan. El primer paso fue recopilar todo. Imprimí la cadena de correos, guardé todos los archivos adjuntos y saqué mi reporte especial del buró de crédito. Ahí estaba, justo debajo de cuentas abiertas, una línea de crédito revolvente conjunta con un saldo de $123,884.46 y un índice de utilización de crédito que me hizo hacer una mueca. Estaba arrastrando mi score hacia abajo, envenenando en silencio mi futuro financiero. Él pensó que no me enteraría. Se equivocó. Llamé a la compañía de crédito al día siguiente, tranquilo, educado, profesional. Llamo por una línea de crédito conjunta que se abrió a mi nombre. Necesito solicitar la documentación y presentar una disputa formal sobre la cuenta. El representante hizo una pausa. ¿Está diciendo que no autorizó la apertura de la cuenta? Firmé algo bajo la impresión de que era para otro propósito, dije cuidadosamente. Necesito revisar la solicitud original y la declaración de propósito. Me la enviaron en menos de una hora. Ahí estaba, mi firma, mi RFC, y la letra de mi papá llenando el resto de los datos. Luego llamé a una amiga, Valeria. No habíamos hablado en unos meses, pero ella era abogada especializada en derechos del consumidor. Cuando le expliqué la situación, no pareció sorprenderse. Esto pasa más de lo que crees, dijo, especialmente con las familias. ¿Es ilegal? Es un vacío legal, dependiendo de que hayas firmado, pero puedes presentar una aclaración por fraude. Y si hablas en serio sobre defenderte, puedes congelar tu buró de crédito, solicitar protección por robo de identidad y forzar a que la cuenta sea revisada desde cero. ¿Eso lo afectaría a él? Ella dudó un momento. Si la cuenta solo la estaba pagando él y tú disputas tu parte, él será el único responsable. Y eso desencadenará una investigación completa sobre los pagos atrasados. Podría hundir por completo su historial crediticio. Asentí lentamente. Bien. Valeria hizo una pausa. Mateo, ¿esto es venganza? Sonreí levemente. No, este es el paso 1. Se rió por lo bajo. Siempre fuiste de los calladitos. Ya no. Pasé la siguiente semana recopilando documentos. Copias de cada recibo de servicios que pagué mientras vivía en casa. Capturas de pantalla de cada transferencia bancaria a mi mamá. Hilos de mensajes de texto, correos. Creé una línea de tiempo, un rastro de papel que mostraba exactamente cuánto había estado aportando a lo largo de los años, qué tan profunda era mi participación económica y la poca apreciación que recibía a cambio. Esto no era solo una hoja de cuentas mezquina. Era prueba de explotación, de dependencia, de intencionalidad. No los iba a demandar. Todavía no. Ese no era el punto. Pero quería influencia. Verdadera influencia. Porque aunque podía vivir con la forma en que me trataron emocionalmente, no podía aceptar que estuvieran saboteando mi crédito y mi futuro a mis espaldas. Eso cruzaba un límite que ni siquiera ellos podrían borrar manipulando la realidad. El siguiente paso fue más sutil. Mi mamá todavía me tenía en su lista de contactos de emergencia para su trabajo, para la escuela de Sofía, e incluso para el calendario compartido en línea que usaba para los eventos familiares.
Empecé a retirarme de cada uno de ellos, en silencio. Me eliminé de todos los sistemas en los que pude pensar. En su lugar de trabajo, le envié un correo a Recursos Humanos y revoqué mi permiso de contacto. La escuela de Sofía, entré al portal y borré mi acceso. Calendario, bloqueado. Luego seguí a Diego. No había presentado sus declaraciones al SAT en 2 años, y lo sabía porque lo había ayudado a declarar el año antepasado. Me pedía que revisara sus cosas cada vez que llegaba el mes de abril, pero nunca lo terminaba de hacer. Ahora entré al software que usábamos, todavía bajo mi correo electrónico, y vi una declaración en borrador simplemente olvidada ahí. 0 ingresos reportados. Y yo sabía algo que él no: si dejas pasar un año sin declarar y luego presentas una declaración que muestra ingresos no declarados, el SAT lo nota. Rápido. Así que envié una denuncia anónima y discreta a través de su portal en línea. No estaba intentando arruinarle la vida. Solo estaba cortando el cordón umbilical. Luego vino Sofía. Era demasiado joven para hacer algo dañino, pero sabía que seguía usando mi antigua cuenta de Spotify, que aún estaba abierta en su iPad. Así que cambié la contraseña. Hice lo mismo con la cuenta de Disney Plus que usaba para ver sus series favoritas. Cerré la sesión de todos, cambié el correo y configuré la autenticación de 2 pasos. Me mandó un mensaje al día siguiente. Sofía, ¿me cerraste la sesión de Spotify? Lo ignoré. Sofía, qué mala onda eres. También lo ignoré. 2 horas después recibí un mensaje de mi mamá. Mamá, ¿qué está pasando con las cuentas? Le respondí una sola vez. Yo, estoy siguiendo adelante. No hubo respuesta después de eso. Entonces, por fin, llegó la confrontación. Llegué tarde a casa un viernes por la noche después de ir al súper. El edificio de mi departamento es pequeño, solo de 8 unidades, y no tiene timbre con interfón. Solo una puerta principal con llave y viejos buzones apilados al lado. Estaba haciendo malabares con las bolsas cuando vi que se detenía un carro. Un Honda plateado. Familiar. Mi papá. Se bajó como si fuera el dueño del lugar, escaneando con la mirada hasta que me vio. Mateo, me llamó, tenemos que hablar. No me moví, solo me le quedé viendo. Él dio un paso más cerca. Cometimos errores. Ok, lo entiendo. Estás molesto. Pero este acto de desaparición, esta ley del hielo no es justa. No puedes simplemente abandonar a tu familia porque tuviste una mala semana. Dejé el mandado en el escalón. No abandoné a nadie, dije en voz baja. Me fui de una situación tóxica. Dejaste responsabilidades, me respondió rápidamente. Dejaste cosas sin terminar. No, le contesté. Tú dejaste cosas sin terminar cuando usaste mi nombre para abrir una línea de crédito y nunca me lo dijiste. Cuando dejaste que pagara tus recibos y nunca me diste las gracias. Cuando abriste mi correspondencia y te reíste de mi sueldo como si fuera tuyo. Apretó la mandíbula. Somos tu familia, y tú me trataste como una herramienta. Soltó una risa sarcástica. ¿Te crees la víctima? No tendrías ni la mitad de lo que tienes si no fuera por nosotros. No, dije, pasando a su lado. Ustedes no habrían sobrevivido los últimos 3 años si no fuera por mí. No levanté la voz. No maldije. Ni siquiera azoté la puerta, pero pude notar que le di donde más le dolía. Porque, por primera vez en mi vida, mi papá se quedó sin palabras. Y fue entonces cuando supe que ya no tenía el control. Lo tenía yo. Y aún no había terminado. Porque el paso final de mi plan iba a pegarles donde realmente importaba. No emocionalmente, no digitalmente, sino legalmente. Y ya había puesto justo eso en marcha. No azoté la puerta. No tuve que hacerlo. Dejé que se cerrara detrás de mí con la misma tranquilidad definitiva que había aprendido a llevar en cada interacción desde que me fui de esa casa. Mi papá se quedó afuera del edificio mirando la puerta cerrada como si no pudiera creerlo. Como si el mismo hijo que solía recibir sus sermones en silencio y arreglar el wifi a medianoche le acabara de decir, sin rodeos, que se largara. Y lo había hecho.
A la mañana siguiente me preparé un café en paz y me senté en mi escritorio con la laptop, con la suave luz del sol entrando por la ventana, y abrí la pieza final de mi plan, el formulario de disputa de crédito. Ya había presentado mi queja inicial y la documentación semanas atrás, pero este era el paso definitivo. La casilla de actividad fraudulenta, la declaración jurada, la evidencia de respaldo de que mi nombre había sido usado sin mi consentimiento adecuado, y de que había sido engañado bajo el disfraz de la confianza y la familia. Ya no se trataba solo de mi historial crediticio. Se trataba de asegurarme de que no pudieran volver a hacerlo. Lo envié y me recargué en la silla. ¿Listo? 2 semanas después recibí el correo electrónico. La cuenta había sido reportada, mi nombre eliminado, y todo impacto negativo en mi buró de crédito, revertido. El saldo había sido reasignado únicamente a la otra parte de la cuenta, mi papá. Él recibió la notificación unos días después. No me enteré directamente por él, por supuesto, pero Valeria me mandó un mensaje. Valeria, ¿acabas de hacer llorar a alguien en el banco? Yo, posiblemente. Aparentemente, había intentado sacar un préstamo pequeño, probablemente para cubrir algún otro recibo vencido. Denegado. No solo por los pagos atrasados, sino porque ahora todo el peso de la deuda estaba sobre él. Sin responsabilidad compartida, sin plan de respaldo. Estaba furioso y sin poder hacer nada. Porque esta vez yo no estaba ahí para solucionarlo, y no había terminado. Presenté una declaración jurada de protección de identidad ante el SAT, alertando sobre mi RFC para prevenir más declaraciones no autorizadas y solicité una revisión de cualquier trámite reciente de impuestos vinculado a mi nombre. Sabía que Diego no había hecho bien sus declaraciones en años, y si alguna vez intentaba usar mi información de nuevo para acceder a documentos viejos o estimar devoluciones de impuestos, se toparía con un muro. La escuela de Sofía eventualmente llamó para verificar la lista de contactos de emergencia. Les dije que me eliminaran permanentemente. No estoy disponible, dije de la forma más amable que pude. Si sus tutores legales necesitan apoyo, tendrán que encargarse ellos mismos. Fue la primera vez que dije esas palabras en voz alta. Tutores legales, no mis padres, no mi familia. Solo personas. Personas con las que solía vivir. Las consecuencias llegaron lentamente después de eso. Primero recibí una serie de mensajes desesperados de mi mamá, largos, emocionales, algunos para hacerme sentir culpable, otros simplemente de confusión. Mamá, no entiendo qué hicimos para merecer esto. Siempre fuiste tan responsable, tan amable. Ahora simplemente has desaparecido. Mamá, somos tus padres. ¿Acaso eso ya no significa nada? Mamá, estamos batallando aquí. Diego no ha encontrado trabajo. Las calificaciones de Sofía están bajando. Tu padre está bajo muchísima presión. Por favor, solo habla con nosotros. No respondí, porque ya había hablado. Lo intenté durante años. Simplemente no habían escuchado. El silencio era mi respuesta ahora. Eventualmente, el tono de los mensajes cambió. Mamá, necesitamos tu ayuda. Solo por un tiempo. Te está yendo bien. ¿Se nota? Es egoísta acaparar tu éxito mientras tu familia sufre. Mamá, no creas que no le diremos a la gente lo que hiciste. Nos dejaste a la deriva, Mateo. La gente está haciendo preguntas. No nos obligues a decir cosas de las que no nos podamos retractar. Ahí estaba. La manipulación, justo a tiempo. Aún así, no dije nada. Pero hice una última cosa. Unos meses antes, había creado una cuenta en la nube cuando todavía manejaba gran parte de los asuntos tecnológicos de la familia. Fotos, archivos de declaraciones, documentos escaneados, recibos. Se había convertido en una especie de cajón de los recuerdos digital que nadie organizaba, pero del que todos dependían. Inicié sesión por última vez y borré todo excepto una carpeta. Le puse el título, Contribuciones. Adentro, subí PDFs de cada recibo del súper que alguna vez pagué, cada transferencia para pagar la renta, capturas de pantalla mías solucionando problemas con los pagos, capturas de pantalla de las viejas tareas de Sofía en las que me quedaba ayudándole cuando mis papás salían.
cada trabajo al que ayudé a Diego a postularse, e incluso un vídeo grabando la pantalla mientras me desplazaba por el hilo de correos que mostraba a mi papá abriendo esa línea de crédito a mi nombre. Incluí una nota. Esto es lo que hice por ustedes. No porque se lo merecieran, sino porque durante mucho tiempo pensé que el amor se ganaba a través del sacrificio. Ya no creo en eso. Espero que algún día entiendan lo que eso significa. Luego eliminé mis permisos de colaborador. Poco después de eso cambié de número. Pasaron unas cuantas semanas más y el silencio se alargó. Reconstruí mi vida en paz. Mi departamento se llenó lentamente con muebles que no se sentían prestados o temporales. Una base de cama real, un comedor, un librero lleno con algo más que solo manuales de tecnología. Empecé a organizar noches de películas los viernes con un par de amigos. No tenía que pedir permiso. Nadie me pedía que le bajara al volumen o que fuera a hacer un mandado primero. Viví plena y tranquilamente por primera vez en mi vida adulta. Una noche recibí una llamada de Valeria. Pensé que debías saberlo, dijo ella, con voz teñida de diversión. Tu papá presentó una queja, afirmó que tú engañaste a la agencia de crédito. Me reí por lo bajo. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué pasó? Investigaron y no encontraron evidencia de fraude. Tu declaración se sostuvo. Los documentos fueron claros. Déjame adivinar, le dije. No leyó las letras chiquitas. No. Y ahora está oficialmente en la lista negra para solicitar cualquier nueva cuenta conjunta que tenga tus datos vinculados. Permanentemente. Le di las gracias y colgué. Ese fue el momento en el que supe que se había acabado. No solo la parte legal, sino el peso. Ese constante cálculo mental y emocional que solía hacer para justificar el seguir conectado a ellos. La culpa, la obligación, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, cambiarían si les daba una oportunidad más. No lo harían. Pero yo sí lo había hecho. Y eso tenía que ser suficiente. Los meses se convirtieron en un año. Luego llegó una invitación de boda. No la mía. La de Diego. Aparentemente había conocido a alguien. Alguien con dinero. El tipo de mujer que no hace preguntas sobre deudas pasadas si usas el reloj correcto y hablas como alguien importante. Por supuesto, yo no estaba invitado. Pero un viejo amigo de la familia me mandó por accidente una foto grupal de la recepción. Ahí estaban, mamá, papá, Sofía y Diego sonriendo para la cámara. Excepto que ninguno de ellos estaba parado junto al otro. Parecían 4 extraños que casualmente estaban en el mismo lugar. No me dio alegría. No realmente. Pero me dio cierre. Construyeron una casa hecha de expectativas, control y silencio. Y yo me salí por la puerta principal. No rompí las ventanas. No le prendí fuego. Simplemente apagué las luces y me fui. Y cuando se dieron cuenta de cuánto dependía su comodidad de mí, llamaron a oscuras. Pero yo no contesté. Porque algunos hogares solo son hogares cuando tú tienes la llave. Y yo no iba a regresar.